Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo descomponer a lambda, cómo construir a lambda usando dos medidas. Y estas dos medidas pues van a ser con referencia a mu. ¿Okay? Entonces es una idea, pues creo yo, muy elegante. Y ustedes dirán. Vamos a ver. Entonces, el truco de esta demostración es definir a una nueva medida, nu, que va a ser la suma de lambda y mu. ¿Ok? Entonces, es una suma de dos medidas. Cada una de ellas es sigma finita. Entonces, nu sigue siendo sigma finita. Fíjense cómo aquí, en el momento en el que estamos considerando a mu y a nu. Entonces, la medida nu obviamente se forma a partir de mu. Pero entonces, si un conjunto mide 0 con esta medida nu, con esta nueva medida nu, pues un conjunto mide 0 con nu, pues estas dos cosas tienen que ser 0, ¿no? Entonces, en particular, la medida del conjunto usando mu también tiene que ser 0, o usando lambda, como ustedes quieran. El chiste es que básicamente mu es absolutamente continua con respecto a nu y también lambda. Lambda también es absolutamente continua con respecto a nu. Pero en realidad la que nos interesa ahorita es la de arriba. Entonces, como mu es absolutamente continua con respecto a nu, existe la derivada de Radon-Nikodym, le vamos a llamar G, de tal manera que podemos expresar a la medida mu usando la integral de G con respecto a nu. Entonces, ahí, pues es la aplicación del teorema de Radon-Nikodym. Y entonces, fíjense, bueno, nosotros lo que queremos es ser capaz de descomponer a lambda usando mu. Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, fíjense lo que va a pasar con esta función G. Bueno, ahorita vamos a usar esta descripción de mu para ver en qué lugares la medida mu es 0 y en qué lugares es diferente de 0. Entonces, esa información está codificada con G, ¿sí? Cuando la función G sea 0, pues esta medida mu va a ser 0. Y cuando la función G esté por arriba de 0, esta medida va a ser estrictamente positiva. Entonces, esto nos da la siguiente definición. Esta idea la tomamos y definimos al conjunto A como todos los puntos del espacio donde la derivada de Radon-Nikodym es 0. Y B, el complemento. B es el complemento de A. ¿Cuál es el complemento de A? Pues todos los puntos del espacio de la función es estrictamente mayor que 0. Entonces, claramente, si ustedes agarran un conjunto, un subconjunto en A, pues esta integral va a ser 0. ¿Sí? Es decir, la medida de cualquier subconjunto de este conjunto A, pues nos va a dar 0. Y la medida de cualquier subconjunto de B, pues va a ser diferente de 0. Va a estar por arriba de 0. ¿Okay? Esta función G, no lo recalqué ahorita, pero recordemos que es no negativo. Y aquí estamos tomando los puntos donde está estrictamente por arriba de 0. ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Bueno, entonces tenemos esos dos conjuntos y entonces nos preguntamos lo siguiente. Pues, ¿cuál será la parte singular de la medida lambda y cuál será la parte absolutamente continua? Y entonces estos dos conjuntos ya nos están dando alguna propuesta, ¿sí? Entonces, como candidatos para estas medidas, para la parte singular de lambda y la parte absolutamente continua,
pues ¿cómo podemos proponerlas usando estos conjuntos? Fíjense que el conjunto A es donde mu va a valer 0, ¿no? Donde mu va a valer 0. Y eso significa que en el complemento de A es donde puede estar concentrada la parte singular. ¿Ok? A ver si lo estoy diciendo bien. Ajá, exacto. Perdón, más bien quise decir eso. Mu vale 0 en este conjunto A. Vale 0. Mu vale 0. Es más, lo voy a escribir. Lo voy a recalcar. Entonces, aquí, en esta parte, mu vale 0. Entonces, posiblemente en este conjunto es donde vive el soporte de la parte singular. ¿Sale? Y entonces, en este conjunto B es donde mu es diferente de 0. Ah, bueno, entonces justamente en B es donde vive, eh, bueno, fíjense que aquí ya no puedo decir esto, pero lo que sí puedo decir es que si yo defino la parte singular como la medida lambda del conjunto intersectado por A, la parte absolutamente continua va a ser en el complemento, intersectando en el complemento de A. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy diciendo es, propongo que como yo sé que mu vale 0 ahí, propongo que la parte singular, la medida de un conjunto usando la parte singular, sea intersectar con A. Y la parte absolutamente continua, intersectando con el complemento. ¿Okay? Entonces, es una propuesta, o sea, esto está así como ahorita en signos de interrogación, y entonces nos interesa ver que efectivamente estas cosas que estamos definiendo aquí, esto que voy a circular en azul, sea realmente la descomposición que estamos buscando. ¿Y qué significa que sea la descomposición que estamos buscando? Bueno, lo primero es que la suma de las dos medidas me recupera el lambda. Eso definitivamente está correcto. Si yo agarro cualquier conjunto E, tengo un conjunto E y lo mido con lo que yo llamé lambda sync y después le sumo con lo que yo llamé lambda abs, ¿sí? Sustituyo mis definiciones va a ser lambda de E intersectada con A y lambda de E intersectado con A complemento. Entonces, definitivamente voy a obtener esta situación. ¿Ok? Definitivamente. Entonces, esa primera parte se cumple, ¿no? O sea, yo puedo medir cualquier conjunto usando estas dos medidas. También me doy cuenta que cuando un conjunto, mide 0 con mu, que significa estar aquí dentro, pues yo sé que este se va a hacer 0 también. ¿Sale? Porque justamente estoy intersectando con ese conjunto A y entonces yo sé que ahí dentro la medida mu va a ser 0. Creo que no lo estoy explicando muy bien. Tal vez el complemento, la medida sin en el complemento tiene que dar 0, ¿no? O sea, la medida sin en B tendría que dar 0. La medida sin en B, Que tendría que dar 0 para que fuera singular respecto a mí. sí, sí tienes razón. O sea, nosotros sabemos que mu de A vale 0. Vale 0. Entonces, yo tengo esta definición y digo, bueno, a ver, entonces si mu vale 0 ahí, si mu vale 0 en A, voy a evaluar lambda sin en el complemento de A. A ver qué pasa. Bueno, pero el complemento de A es B. Es B. Y entonces mi definición va a ser, aquí estoy ocupando lambda de mi conjunto
A complemento intersectado, aquí está, intersectado con A. Ah, pues eso es el vacío. Entonces queda lambda del vacío. Y entonces eso me da 0. Ah, perfecto. Entonces, efectivamente, cuando mu vale 0, esta definición de esta medida en el complemento también vale 0. Entonces, se cumple la definición que tenemos arriba. Pues hasta ahí todo va bien. Y entonces lo único que falta ahora, finalmente, es verificar que efectivamente esta definición es una medida absolutamente continua con respecto a mu. ¿Sí? Ahora sí queda más claro. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que verificar que esa medida es absolutamente continua. Bueno, entonces aquí está lo que acabo de decir. Mu de A va a ser 0. Aquí hay un error, ¿verdad? Lambda. Aquí debería ser sin. Aquí debería ser sin. Lambda sin del complemento de A. Pues aquí quedaría lambda de esto que acabo de escribir y da 0. Ok, entonces solo falta verificar que efectivamente cuando mu vale 0, ese conjunto intersectado con B va a ser 0 con lambda, para ver que nuestra definición de esta medida cumple lo que queremos. Ok, entonces vamos a ver esto. Bueno, entonces, si esto vale 0 con mu, si este conjunto vale 0 con mu, yo puedo reescribir a mi medida mu usando la derivada de Radon-Nikodym con respecto a la medida nu. Entonces, la medida de E va a ser igual a la integral de E de esta derivada de Radon-Nikodym con respecto a nu. Esta integral la puedo partir en dos partes. Puedo intersectar el conjunto con B y con el complemento de B. ¿Sí? Fíjense cómo, pues aquí tenemos el conjunto A, el conjunto E, intersectado con el complemento de A. ¿Sí? Intersectado con el complemento de A. Esto es esto. Y esto, ¿por qué esto es 0? No, aquí me estoy equivocando. B es el complemento de A. B es el complemento de A. Y entonces, a ver, déjenme borrar. Entonces, más bien aquí lo que quise decir es que vamos a intersectar a E con el complemento de B, que es A. El complemento de B, que es A. Y justamente, recuerden que en A, esta función vale 0. ¿Sí? Entonces, toda esta integral se hace 0. Entonces, al final solamente nos quedamos con esta. Pero entonces vean lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una función no negativa? Esta función es mayor que 0. Integran con respecto a nu y les da que en este conjunto pues es 0. Pues no hay muchas opciones. La única posibilidad para que esa integral de la función mayor, estrictamente mayor que 0, sea 0, la única posibilidad es que nu del conjunto sea 0. ¿Sí? Entonces, esto se tiene, pues, una forma de argumentarlo es simplemente ver este conjunto como aquí, a ver si es la unión. La unión
Si lo que pasa es que esta función es mayor que 0, y entonces estoy diciendo todos los puntos aquí, pero que además sean mayores estrictos que 1 entre n, y el n va creciendo. Entonces, cada uno de estos conjuntos, si ustedes tratan de medirlo, si ustedes tratan de medir estos conjuntos con nu, ¿eso por qué mide 0? Profe, también habíamos dicho que una integral de una función no negativa de 0, sí, solo sí, la función es 0 CTP, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues este es el argumento, de hecho. Entonces la medida nu de B tiene que ser 0. Ajá, de ese conjunto más bien. Del B, sí, ¿Sí? y en particular de ese que es un subconjunto de B. ¿Es un conjunto qué? Es un subconjunto de B. Exactamente. Sí, pues sí, sí, eso ya lo habíamos visto. Sí, nada más que aquí como que se ve diferente escrito, pero este es el argumento justamente. Bueno, pero entonces, ¿qué queda al final? Pues queda, o sea, concluimos que nu de esta intersección tiene que ser 0. Y entonces, pero nu de cualquier conjunto, la medida nu de cualquier conjunto, a fuerzas tiene que ser mayor que lambda de la medida del conjunto con lambda o con mu, como ustedes quieran. O sea, porque pues, nu es la suma de lambda y mu. ¿Sí? Entonces, la medida de cualquier conjunto con nu es mayor a la medida del conjunto con lambda o con mu, en particular con lambda. ¿Ok? Pero entonces, fíjense, si la medida de este conjunto que estamos diciendo aquí arriba, que es 0, es mayor que el lambda de ese conjunto, pues lambda, en este caso lambda de intersección B, es mi definición justamente de lambda abs. ¿Okay? Y entonces, pues estoy diciendo que lambda abs siempre va a ser 0 cuando cuando mu valga 0. ¿Sí? Entonces, fueron los pasos. Cuando esto ocurre, nu del conjunto, nu de esta intersección vale 0. Y, esa intersección acota a mi definición. Por lo tanto, esta vale 0. ¿Sí? Siempre y cuando mu sea 0. Entonces, mi conclusión es que efectivamente la parte lambda abs es absolutamente continua con respecto a mu, y eso termina mi partición o mi descomposición de la medida lambda en términos de mu. ¿Sí? O sea, yo puedo descomponer a lambda usando estas dos cosas, y pues esta construcción se hace a partir del teorema de Radon-Nikodym. ¿Ok? Aquí no hay que olvidar que aquí podríamos poner como mu, así arribita, como para decir que esta descomposición es con respecto a esa medida. O sea, si yo cambio la medida mu, probablemente voy a cambiar la descomposición de lambda. Y entonces, bueno, esto es un teorema, es una demostración de existencia, y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tal si existe otro procedimiento que me arroje otra descomposición usando la misma mu? Y bueno, la respuesta es que justamente fue lo que estuvimos diciendo ya la vez anterior, que demostrando que la unicidad de esta descomposición, y esa unicidad la hacíamos, digamos, tomando en cuenta los conjuntos. O sea, decíamos, ¿sabes qué? Descomposición, si hubiera otra descomposición de, pues, de la medida, en realidad la descomposición está dada por los conjuntos donde están los soportes, digamos, de las medidas. Entonces, si hubiera otra descomposición, en realidad, pues solo hay variaciones que son conjuntos de medida cero. O sea, porque lo que concluíamos era, bueno, dado
dado cualquier conjunto, nos va a dar exactamente el mismo número usando una descomposición o la otra, ¿sí? Aquí con las partes singulares o con las partes absolutamente continuas. Aquí, por cierto, me estoy dando cuenta que faltó un prima. ¿Okay? Bueno, entonces, pues esto nos da esta descomposición y pues hay que ver en dónde puede ser de utilidad, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos dos medidas o muchas aplicaciones, o bueno, un lugar común es trabajar con una medida sobre los reales y tratar de ver cómo puedo descomponer a mi medida utilizando la medida de Lebesgue. Entonces, eso significa encontrar la derivada de radón y Codin para una sección de mi medida y ver qué pasa en otra sección, en el complemento, ¿no? Entonces, esto pues van a ver ustedes cómo se puede poner interesante. ¿Preguntas que tengan de todo esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Voy a detener mi grabación. Cuando estamos hablando de la descomposición